Hola a todos. Hace aproximadamente unos 15 días se desarrolló el incendio más devastador en la historia de las plantaciones de pino del oriente del país. Yo creo que es adecuado hacer un análisis un poco más amplio sobre el proyecto de plantaciones y por eso me ha parecido conveniente presentar esta exposición que se denomina Origen, Desarrollo, Amenazas y Perspectivas de ese proyecto de plantaciones de pino en el oriente del país. Creo que la mayoría saben que yo soy profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, así es que quiero aclarar que hablo en nombre propio y no en nombre de la institución. Las sabanas que están en el oriente del país pertenecen a la zona de vida bosque seco tropical y bosque muy seco tropical. Allí lo que llueve es entre 900 y 1140 milímetros al año y hay una temperatura media anual de 26.3 grados centígrados. Lo más grave de todo esto es que los suelos son sumamente oligotróficos. Eso significa que tienen muy poca fertilidad, alta concentración de hierro de aluminio, en algunos casos tóxica para las plantas, bajo contenido de materia orgánica, baja capacidad de intercambio catiónico, baja disponibilidad de nitrógeno y fósforo, pH ácido a extremadamente ácido. Y de paso, pues entonces son suelos muy arenosos con muy poca retención de humedad. A veces el perfil de arena es medio metro, 1 metro, pero otras veces son 3 metros de perfil de arena. Todo eso hace que la vegetación natural en ese ambiente es muy escasa. Son sabanas o chaparrales con unas 4 a 5 especies de árboles de chaparro y gramíneas. Donde pasan ríos, hay ecosistemas un poco más densos, más exuberantes, más diversos, y esos son los llamados morichales. Pero obviamente en los morichales no se hace intervención para hacer plantaciones. Es aquí en las sabanas donde se preparó el terreno para hacer las plantaciones de pino. Este proyecto o esta iniciativa de plantar pino en las sabanas de Oriente comenzó en 1961 por parte de los ingenieros forestales Néstor Altuve y Cleto Salandi, que trabajaban para la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura y Cría. Tenemos entendido que ellos fueron a Trinidad y Tobago, donde ya habían plantaciones de pino caribe, en suelos y en ambientes muy parecidos a las sabanas de Oriente. Trajeron un pequeño lote de plantas en lancha hasta Güiria y de allí por tierra se trasladaron hasta Maturín y en las afueras de Maturín, en la salida de Maturín hacia el sur, comenzó el experimento de pino caribe. Ese experimento digamos que fue exitoso, pero lo tuvieron como en el nivel de ensayo durante unos años, sin atreverse a pasar a la gran escala hasta que no tuvieran certeza de los resultados. Unos 6 o 7 años más tarde, por parte de CONARE, el doctor José Joaquín Cabrera Malo fue quien tuvo la iniciativa o dio la orden de pasar el proyecto a gran escala con fines industriales. El doctor Cabrera Malo es una persona muy apreciada y en nuestra Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales se hizo la propuesta que fue aprobada por el Consejo Universitario de la ULA, de darle un doctorado honoris causa como ingeniero forestal. Por eso muchas personas señalan al doctor Cabrera Malo como ingeniero forestal. Eso nos honra muchísimo, pero realmente la formación de él era de ingeniero agrónomo. Y hay personas que lo consideran el padre del proyecto de plantaciones de pino, porque él fue el que le dio la connotación de proyectos de plantaciones a gran escala. De esa forma, pues comenzaron las plantaciones de pino y 15, 20, 30 años más tarde se demostró que el pino estaba muy bien adaptado, ¿no? En un sitio donde la biomasa era muy reducida, tal vez unas 10, 15 toneladas por hectárea, pues ahora tenemos un sistema artificial
que posiblemente llegue a las 200 o 300 toneladas por hectárea. En los reportes oficiales, tales como las estadísticas forestales, se dijo en varias oportunidades que la plantación había llegado a 680.000 hectáreas, 660, 680.000 hectáreas. Yo creo que en el sector forestal hicimos una interpretación errada de estas cifras porque estuvimos creyendo durante muchos años que esa era la superficie de plantación en pie. Resulta que esto era la superficie acumulada histórica de plantación, era todo lo que se había plantado. Y la plantación en pie en un momento determinado había que determinarla con la cifra total plantada, menos lo explotado, menos lo quemado. Y realmente pasaron los años y no nos dimos cuenta de eso hasta ahora, que a través de Provita y con el proyecto Más Biomas Venezuela se hizo una cartografía año por año, y se logró determinar que lo máximo en pie que hubo en plantaciones fueron 350.000 hectáreas. 350.000 hectáreas. Y eso ocurrió en el año 2001. Fue la máxima superficie en pie que tuvimos de plantaciones forestales, fue 350.000 hectáreas. Y ocurrió en el año 2001. También vemos como a partir del año 2001 viene un declive muy importante en las plantaciones, y así llegamos hasta el año 2022 con algo así como 220, 230.000 hectáreas. Ahorita vamos a ver la cifra correcta. Bien, esto ha causado mucha sorpresa en el sector forestal, pero repito, yo creo que era que habíamos mal interpretado las cifras que estaban en las estadísticas oficiales. Eso no era plantación en pie, eso era lo acumulado plantado hasta ese momento. Realmente la superficie de plantación en pie es esto que se muestra aquí en esta gráfica. ¿Por qué fue disminuyendo la superficie general de plantación del 2000 año en adelante? Bueno, una de mis interpretaciones es que fue disminuyendo la cuota de plantación. Aquí en esta gráfica tenemos las cuotas de plantación año por año, desde el 2001 hasta el año 2023. Y quiero destacar que a pesar de la caída drástica del precio internacional del barril de petróleo que ocurrió en el año 2009, durante muchos años posteriores se mantuvieron cuotas de plantación superiores a 15.000 hectáreas, cercanas o superiores a 15.000 hectáreas. Inclusive en el año 2013 se plantaron alrededor de 27.000 hectáreas. Bien, y a partir del año 2015 sí comienza, en mi opinión, un descuido o un abandono del proyecto con cuotas de plantación inferiores a 10.000 hectáreas, que es la cuota mínima que yo creo que tiene que plantarse allá. Hasta el extremo de que en 2019 no se plantó nada y en 2023 tampoco se plantó nada. Tengo entendido que en este año 2024 se van a plantar como 1.500 o 2.000 hectáreas, algo así. Entonces, en 2022, la superficie en pie que había era 226.700 hectáreas distribuidas de esta manera. Bien, y esto es sumamente importante porque el año pasado hubo gente diciendo que lo que quedaba era 100.000 hectáreas de plantaciones. Yo nunca creí en eso. Yo trabajé allá en el año 2020 y recorría todo esto y yo veía, pasaba horas y horas manejando y yo veía plantaciones a cada lado. Yo decía, no puede haber 100.000 hectáreas. Bueno, esto se aclaró con el proyecto Más Biomas Venezuela y resultó que para el año 2022 la cifra real que había era 226.700 hectáreas. Hay un profesor de la Simón Bolívar que se llama Carlos González. Creo que en los próximos días va a haber algún evento público donde él va a explicar bien la metodología de cómo se hizo toda esta cartografía y los detalles. Así que las preguntas que tengan sobre ese aspecto yo prefiero que las guarden para el profesor Carlos González,
que fue quien tuvo bajo su responsabilidad hacer toda esta cartografía. Otro asunto muy importante es que hay que ver la alta dispersión que queda en el proyecto de plantaciones, pequeños bloquecitos muy dispersos. Y otro asunto que quiero hacer notar es que este es el bloque Uberito, que para 2022 era el bloque más grande, más continuo, con más biomasa y con más cobertura de pino. Y luego le seguía el lote Las Piedritas Torre 7, que es este lote que está aquí. Esos eran los dos lotes más importantes. Y esto tiene una alta relevancia para el problema que vamos a discutir a continuación, que es el de los incendios. Bien, como lo dije antes, las plantaciones comenzaron en 1961 y a gran escala o escala industrial comenzaron en 1966 o 1968. Bien, en Venezuela hubo una política forestal que en primer lugar estaba encaminada a eliminar las importaciones. O sea, una política orientada a autoabastecernos de productos forestales. Bien, para 1980 Venezuela importaba la mayor parte de los productos forestales que se consumían. Y un alto porcentaje de lo que consumíamos venía de permisos anuales. Los permisos anuales son los permisos que sacan los campesinos para aprovechar la madera en las áreas que ellos van a incorporar a la agricultura o a la ganadería. Entonces, la producción de madera a partir de permisos anuales no es sostenible porque esto significa ecosistemas que desaparecen y más nunca vuelven a ser bosque. La otra parte de la política forestal era entonces aumentar el abastecimiento de productos forestales a partir de reservas forestales que son este verde claro. La idea era acabar con las importaciones, reducir al máximo los permisos anuales y aumentar la producción de reservas forestales. ¿Qué ocurrió? Que las plantaciones que comenzaron en 1961, para los años 80, no se había construido la enorme planta de pulpa para papel que era el objetivo inicial de esas plantaciones. Bien, entonces, hacia el año 85, 87, comenzó el aprovechamiento de esas plantaciones para acerrío y ya en 1990 vemos un pequeño aporte de las plantaciones de pino al mercado de la madera en Venezuela. Ese aporte de las plantaciones de pino creció tanto que el pino llegó a abastecer cerca del 60 o 70% del mercado en Venezuela. Hacia el año 2000 comienza el aprovechamiento de otras especies plantadas pero latifoliadas como la teca, la melina y el eucalipto, y eso entonces es un aporte significativo al mercado de la madera en Venezuela. La producción de reservas forestales fue disminuyendo drásticamente del año 2000 en adelante. Y esto ocurrió por dos razones fundamentales. En primer lugar, se invadieron las reservas forestales de los llanos occidentales de Ticopuro y Caparo y allí desapareció la producción de madera. Bien, por eso que eran reservas forestales que habían comenzado con planes de manejo de los años 70 y los años 80. Esas reservas forestales desaparecieron por actividades agropecuarias, por los campesinos que invadieron en esas reservas. Eso por un lado. Y por otro lado, que a partir del 2005 hubo una política implementada por el gobierno orientada a eliminar las concesiones forestales de la Guayana venezolana. Y no solamente desaparecieron esas concesiones forestales, desde el punto de vista de empresas que estaban a cargo del manejo del bosque en Imataca, sino que desaparecieron también los aserraderos, las instalaciones industriales, porque obviamente esas empresas quedaron sin materia prima. Fueron millones de dólares que se invirtieron en todas esas industrias y mucho esfuerzo y mucho sacrificio durante muchos años, y todo eso desapareció. De tal forma que para 2020 la producción de reservas forestales, de acuerdo a cifras oficiales, es apenas de 4.000 metros cúbicos, teniendo 11 millones de hectáreas declaradas para el manejo forestal sostenible. Y los permisos anuales que se habían reducido enormemente para el 2020 vuelven a crecer.
Pero hay otra cosa sumamente importante. Nosotros tuvimos niveles de consumo de madera que superaban el 1.000.000 de metros cúbicos año. Entre los años 95, 2000, 2005, superábamos el 1.000.000 de metros cúbicos años de consumo de madera. Para el año 2020, apenas estamos en los 200.000 metros cúbicos de madera. ¿Por qué ocurre esto? Porque el principal consumidor de madera en Venezuela era la industria de la construcción. La industria de la construcción está totalmente paralizada y entonces no hay consumo de madera por ese factor. Y el otro factor es que buena parte de los venezolanos están en pobreza crítica o en pobreza extrema, y en esas condiciones la gente no puede estar pensando en comprar muebles o escritorios o bibliotecas o cocinas empotradas o closets o escaparates. Bien, entonces la industria del mueble está muy, muy afectada. Entonces, este consumo de madera es tan bajo en este momento, no porque no haya materia prima o porque no hubiera industria instalada, es que no hay ventas de madera. Hay materia prima y hay todavía muchas industrias, ¿ve? Pero no hay ventas de madera. Entonces, para mí, estas cifras representan, digamos, la crisis, el desastre que tenemos en Venezuela, en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector institucional, la crisis compleja que vive Venezuela, que ha llevado a 8 millones de venezolanos a que migren del país. Y para mí, desde el punto de vista del sector forestal, esto representa el fracaso rotundo de la política forestal que se ha implementado en Venezuela desde el año 2000 en adelante. Estas cifras son contundentes. Bien, y la principal fuente de materia prima o de madera, que eran las reservas forestales, que es una producción sostenible, que puede llegar a ser sostenible, y la producción de plantaciones, todo esto está reducido casi que al mínimo, a mínimos históricos, como expresión de un fracaso de la política forestal venezolana. Bien, entonces, hay muchas personas hablando de gobernanza. Yo sí creo que hay que hablar de gobernanza, pero hay que empezar por esto, pues. Hay que analizar cuáles han sido las políticas que se han implementado en Venezuela en el sector forestal, porque aquí están las consecuencias. Y aquí, entonces, llegamos a lo que yo considero que es una de las grandes amenazas que tiene el proyecto de plantaciones de pino. Bien, y es la escasez de recursos por falta de ventas de madera. Y eso pone en riesgo la sostenibilidad económica. Porque la sostenibilidad económica significa que tiene que haber beneficios. Y los beneficios es igual a los ingresos menos los egresos. Bien, entonces, si usted tiene una nómina que pagar y tiene que reparar la industria o hacerle mantenimiento, o comprar vehículos nuevos, y hacer un plan de silvicultura y hacer un plan de protección y vigilancia, y todo eso cuesta entre la nómina, la plantación, la protección y la vigilancia, la industria, todo eso cuesta 5 millones de dólares y a usted lo que le ingresa son 1 millón de dólares. Entonces, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el beneficio? Bien, yo quisiera que alguien me diera el secreto para que una empresa maderera se mantenga abierta, siendo eficiente con todas sus actividades si no tiene ventas de madera. Esa es la razón por la cual han cerrado un montón de pequeños y medianos encerraderos en Chaguarama. No aguantaron, pues. O sea, la mayoría de las industrias están allí trabajando 2 o 3 días a la semana. Y yo creo que de los 20 o 30 pequeños y medianos aserraderos que habían en Chaguarama, quedarán trabajando 10 a menos del 50% de la capacidad instalada. La mayoría cerraron. Entonces, yo creo que hay gente que cree, perdone que lo diga de esta forma, ¿no? Que cree que vivimos en Finlandia o en Suecia, ¿ve? O en Malasia, que todo metro cúbico de madera que produce en Malasia lo venden. No, no estamos en Malasia, ni estamos en Suecia, ni estamos en Finlandia. Aquí no hay ventas de madera. Y si no hay ventas de madera, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, entonces es muy complejo mantener una empresa forestal eficiente. Yo sé que a muchos no les va a gustar que yo plantee esto, pero es
con la pequeña experiencia que he tenido en los proyectos forestales en Venezuela, tanto en manejo de bosques naturales como en plantaciones, esta es mi visión del asunto. Y surge una segunda amenaza, que esto afecta en particular a maderas del Orinoco. Proforca en 1999 funcionaba correctamente, perfectamente con 600 empleados. En 2019 Maderas del Orinoco tenía 2.000 empleados. ¿Cómo se mantiene una empresa abierta que tiene en la nómina 2.000 empleados cuando esa empresa perfectamente podría estar funcionando con 600 empleados? Entonces, hubo que identificar personas que no tenían aportes significativos al proyecto y dejarlos de medio lado, pues. Porque la situación económica obligaba a eso. Y el problema es que muchas de esas personas se transformaron en enemigos acérrimos de la empresa. Y como lo voy a demostrar más adelante, yo creo que es muy posible que muchas de esas personas estén implicadas en la generación de los incendios. Pero además es que ha habido otros daños. En 2020 yo trabajé allí y nos robaron 800 boquillas de riego que estaban operativas en el vivero de Coloradito. Y eso fue con la intención de hacer daño, porque esas boquillas de riego no tenían venta allí en los alrededores. Bien, y quienes hicieron eso conocían perfectamente el vivero, las instalaciones, dónde ir exactamente. ¿Ve? Se metieron de noche o en la madrugada y se robaron ese material. Que yo sepa, esas boquillas de riego nunca se recuperaron. Bien, y la intención era generar un daño para que se murieran las plantas. Estuvieron en riesgo cerca de 1 millón de plantas que si pasaban 48 horas sin riego por la etapa de desarrollo en que estaban esas plantas, en 48 horas sin riego se iban a morir. Bien, afortunadamente conseguimos unas boquillas en Maripa y se instalaron rápidamente y no hubo mortalidad de planta. Y también se robaron una gandola de transporte de plantas. La gandola nunca apareció. Mi interpretación personal es que hubo complicidad interna para ese robo. Bien, en cuanto a información de la ruta, del horario que tenía la gandola y todo aquello. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema serio. Bien, y está circulando en las redes sociales un video de una persona que dice el pueblo está bravo y le está metiendo candela al pino. Eso no lo inventé yo, eso está en las redes sociales. Bien, ese video ha sido ampliamente divulgado en muchas partes. Entonces, esto es una amenaza, esto es un problema realmente muy serio que yo creo que no se puede dejar de medio lado. Tercera amenaza, posiblemente el proyecto está desactualizado. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto de Pino, su principal objetivo inicial era autoabastecernos de papel en Venezuela, sobre todo papel periódico. Bien, y aquí hay una estadística de la FAO que nos indica que la producción de papel prensa en el mundo ha venido disminuyendo de forma totalmente evidente. 40 millones de toneladas de producción en el año 2000 y en 2021 apenas no llega a 15 millones de toneladas. Esta noticia de un medio de comunicación que se llama El Confidencial dice que el consumo de papel cae, pero el de cartón sí se ha multiplicado. Porque una cosa es papel periódico, otra cosa son los papeles tisú, que son los papeles sanitarios y la servilleta, y otra cosa es el cartón. El consumo de papel tisú se mantiene y se eleva porque la población mundial va aumentando. Y el consumo de cartón se ha mantenido, se ha elevado por la enorme comercialización de electrodomésticos y todos los equipos electrónicos, todo eso va en cajas de cartón, ¿bien? Y eso se ha mantenido o ha aumentado. Pero lo que es el papel periódico, eso va en caída total. Y si uno se pone a buscar en internet informaciones sobre el cierre de fábricas de papel, consigue centenares de noticias que nos indican que las plantas de papel están cerrando. Aquí está una en Latinoamérica, aquí está otra en Finlandia,
que también cerró en el año 2020. Aquí está una en Alemania que está cerrando en el año 2023. Aquí está una en Texas, Estados Unidos, en el año 2023. Las plantas de papel están cerrando. Y eso es fundamentalmente porque ahora la prensa y los libros se transmiten fundamentalmente o utilizan fundamentalmente medios digitales. Entonces el papel cada vez se consume menos en el mundo. Y eso me hace pensar que el proyecto hay que rediseñarlo. Bien, las condiciones que hay ahorita, tanto en Venezuela como en el contexto internacional, no son las mismas de los años 60 cuando se creó este proyecto, cuando inició este proyecto. El mundo ha cambiado, el país ha cambiado, entonces el proyecto hay que rediseñarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones. Y en mi opinión, la planta de Pulpaca tiene que adaptarse a producir cartón y papeles tisú. Y yo creo que esa planta sí se tiene que recuperar. Se gastaron más de $1.000 millones y la planta no está instalada. Bien, no está funcionando. Se compraron los equipos, se instalaron los galpones, pero los equipos están allí en contenedores. Y de acuerdo a algunas informaciones que vi en la zona y que escuché en la zona, es capaz que algunos equipos estén sufriendo vandalismo. Pues. Años y años allí almacenados sin instalación. Yo creo que ese proyecto hay que recuperarlo, pero hay que adaptarlo a nuevas condiciones. Cuarta amenaza obvia, lo que nos ha alterado en los últimos 15 días, que son los incendios. Nosotros hicimos el año 2010, a raíz de un enorme incendio que destruyó 20.000 hectáreas en 48 horas, hicimos un pequeño estudio, el colega Víctor Morales y mi persona, mediante una práctica de campo de posgrado que hicimos para allá, e hicimos muchos análisis de correlación entre la precipitación y la ocurrencia de incendios. Cuando evaluamos la precipitación total anual con respecto a las hectáreas afectadas por incendio, no nos daba ninguna correlación. La precipitación de toda la época seca no nos daba ninguna correlación. Y llegamos, después de hacer muchas pruebas, a determinar que la precipitación febrero-marzo sí tiene un R cuadrado de 0,81. Esto significa que 81% de la variabilidad que hay aquí está explicada por este modelo. Y aquí está la ecuación. Por supuesto, mientras más baja sea la precipitación febrero-marzo, más alta es la superficie de incendios que ocurren en ese año, independientemente de las actividades que se hagan. Ojo con esto. Usted puede hacer lo que quiera, pero si la precipitación febrero-marzo es menor a 25 milímetros entre los 2 meses, usted va a tener más de 10.000 hectáreas quemadas en esa temporada. Y estamos hablando de incendios que han venido ocurriendo desde el año 2000 en adelante, ¿no? 2001, 2002, 2003, 2010. Haga lo que haga. Bien, entonces esto no tiene valor predictivo, ¿bien? Esto no tiene utilidad predictiva, pero esto nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo allá, porque estas sequías cada vez son más fuertes por efecto del cambio climático. Bien, tuvimos acceso a una información recogida por Maciza y cuando vimos esto fue realmente sorprendente. Esta es la fuente de los incendios, la expresión cartográfica de los focos de incendios en el periodo 2006-2010. ¿Y qué vemos aquí? Una franja a lo largo del río Morichal Largo, otra franja a lo largo del río Yabo y otra franja en el frente oriental. ¿Qué es esto del frente oriental? Bueno, todas las parcelas agrícolas y ganaderas, más que todo ganaderas, que están allá al oeste de las plantaciones. Eso es una de las fuentes principales de incendio. Pero las otras fuentes principales de incendio son los conucos que están estableciendo los morichales. Y a mí esto me sorprendió muchísimo en el momento que me entero de esto, pero yo pero es que los morichales tienen un decreto de protección. Y nos dijeron, vamos para campo, vamos para el campo. ¿Y qué nos encontramos? Que los morichales ciertamente están fuertemente intervenidos
deforestados, quemados y transformados a actividades agrícolas con yuca, maíz, plátano, todo esto que estamos viendo acá. Y eso cada vez se extiende más y más y más. Y en 2020, estando trabajando allí con Mavetur y Maderas del Orinoco, cuando estaba allí trabajando, yo dije, bueno, pero vamos a enfrentarnos a esto, pues, de la destrucción y la quema de los morichales. Y la información que me dieron, no, es que eso tiene permiso del INTI. Estas ocupaciones de los morichales tienen permiso del INTI. Bien, entonces yo me pregunto qué ha pasado con el decreto 846 del año, perdón, aquí hay un error, del año 1990, que contiene las normas para la protección de los morichales. Entonces, ¿queremos hablar de gobernanza? Bueno, vamos a hablar de gobernanza de lo que está ocurriendo en el terreno. Bien, porque esto aparentemente está respaldado por el INTI y esto nadie le ha puesto control. Yo no he visto que nadie le haya puesto control a la destrucción de los morichales por actividades agropecuarias. Y tal y como lo vemos aquí, esa es una de las principales fuentes de incendios allá en la zona, en el proyecto de Pino. Hicimos otro estudio en 2013 donde evaluamos el combustible superficial en las plantaciones y encontramos que con 16 años tenemos 28 toneladas por hectárea y con 22 años 34 toneladas por hectárea. Y que se ha reportado en otros lugares del mundo entre 3.6 y 9.2 toneladas por hectárea en pinos radiata en España con edades de 16 a 29 años, 6.6 toneladas por hectárea en pinos pátula de 43 años en Colombia, bien, y Ariel Brown y Sandra Brown y Ariel Lugo, en un artículo del año 82 dicen que en las zonas de vida tropical y subtropical, la hojarasca en ecosistemas naturales es de 5.2 a 7.6 toneladas por hectárea. Quiere decir que en el proyecto de pino, nosotros tenemos 4, 5, 6 veces más combustible superficial que en cualquier otro proyecto de plantación en el mundo. Por lo tanto, tal vez tenemos una de las plantaciones más vulnerables en el mundo en lo que se refiere a la amenaza de incendio por acumulación del combustible superficial. En este artículo nosotros recomendamos que se hicieran quemas controladas para que cada tantos años se fuera eliminando el combustible mediante quemas controladas, porque el pino en su ambiente natural aguanta incendios de baja intensidad. Y eso es una práctica común y corriente en Centroamérica, en las plantaciones de pino caribe en Centroamérica. Cada 4 años, 5 años o 6 años se le hace una pequeña quema controlada a la plantación para eliminar ese combustible superficial y que no se acumule. Así que, en mi opinión, esto es una falla del proyecto de plantaciones desde el origen. Desde los años 60 en que se comenzó este proyecto de plantaciones, nunca se estableció la costumbre, el uso y costumbre de hacer quemas periódicas para ir eliminando el combustible superficial. Por supuesto, ahora llegamos 2015 a 2020, tenemos problemas de sequías más extremas, tenemos más combustible y tenemos esos incendios desastrosos que se han vuelto en calamidades verdaderas. Cualquiera me puede preguntar, ¿y por qué usted no lo hizo en el año 2020? Bueno, acepto la acusación, hago el mea culpa. Yo apenas estuve como unos 10 meses allí y ese trabajo fue tan extremadamente intensivo y complicado en ese año de pandemia de 2020 que yo pude resolver algunas cosas en la parte de aprovechamiento, en la parte de plantaciones y todo aquello, pero hubo otras que no las pude resolver y salí realmente agotado, sumamente cansado y agotado y a la vez no tan contento porque no estuve conforme con lo que había podido hacer. Bien, tal vez hubiera estado 2, 3 o 4 años más, a lo mejor hubiera logrado muchas otras cosas y esta era una de las cosas que yo quería que se implementaran. Pero no hubo chance, no hubo oportunidad de hacerlo en el año 2020. Y desde 2013 que escribimos este artículo, yo se lo mandé a todos los actores, a todas las empresas, le dije, mire, préstenle atención a este artículo, yo creo que esto es algo que hay que hacerlo.
nunca me prestaron atención. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Bien, ¿qué creo yo que pasó en Uberito desde hace 2 semanas? Esto es una explicación en función de imágenes de satélite. El día 1303, esto es a partir del portal FIRMS de la NASA, que nos da los puntos de calor o anomalías térmicas, como ellos los llaman. El día 13 de marzo había unos focos de calor en la entrada de Chaguaramas al sur y en el pueblo de San José del Yabo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay focos de calor en la entrada de Chaguaramas? Porque aquí hay industrias que tienen la costumbre de quemar el acerrín, las virutas y las costaneras en los patios de la empresa. Y en el pueblo de San José del Yabo yo creo que estaban preparando conuco. Estaban preparando conuco, áreas que van a sembrar. Y en ambos casos me parece muy inconveniente porque tanto la comunidad como estas industrias están íntimamente vinculadas al proyecto de Pino. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado de atención a esos actores. El día 1403 aparece todos estos focos de calor y para mí esto significa un gran incendio en este punto número 3. Esto está aproximadamente a 10 kilómetros de la entrada de Chaguaramas en la parte sur. El día 15 de marzo aparece otro incendio diferente en el punto 4. Este está ubicado a unos 5 kilómetros de la entrada de Chaguaramas por la parte sur. Fíjense que el día 15, el incendio que estaba en el punto 3, el día 14, el día 15 ya no está. Por lo tanto, aquí hubo combate de incendios. Esto no se apagó solo. Bien, aquí hubo combate de incendios. El día 2003 aparecen estos incendios en el punto 6, al lado de la carretera que va para Tucupita, y este fue el inicio de la gran quema, del gran incendio que hubo en el bloque Uberito, en la franja sur del bloque Uberito, porque esto se quemó en 2 partes. Primero una franja sur y después una franja norte. Yo destaco aquí el punto 5 con este círculo, porque esto está evidentemente muy adentro de los rodales. Esto no está en el borde, esto no está en el cortafuego, esto está bien adentro de los rodales. Y ese punto número 5 aparece otra vez con focos de calor el día 21 de marzo y el día 23 de marzo. Pero no se extendió. Y si no se extendió, es porque allí hubo un personal que mantuvo confinado ese fuego allí para que no se extendiera. Esa es mi interpretación de estas imágenes, de estos sensores del portal FIRMS. Lo que había comenzado el día 20 de marzo, aquí en el punto 6, para el día 21 de marzo se descontroló totalmente y quemó toda la franja sur del bloque Uberito y llegó hasta la carretera y pasó de la carretera y volvió a quemar áreas que ya se habían quemado el 14 y el 15. Esto fue el día 21 de marzo. El día 23 de marzo aparece otro fuego diferente en el punto 8. Este punto 8 es un sitio diferente al punto 6, diferente al punto 7. Está mucho más al norte. Y esto dio inicio a la quema de la segunda faja del bloque Uberito, que es la faja que va adyacente al Morichal del río Uracoa. Bien, y que luego, el día 24, llegó también a la carretera. Entonces primero se quemó la franja inferior y después se quemó la franja superior del bloque Uberito. El día 23 de marzo yo destaco el punto número 9 y lo amplío aquí en esta imagen, porque aquí es evidente que este fuego aparece bien adentro de los rodales. El fuego no aparece en el borde ni en el sur, donde está la carretera del cortafuego. El fuego aparece al interior de los rodales. Y esto es muy triste y a mí me genera mucha frustración, porque este es el lote de San José del Yabo, donde hicimos casi 7.000 hectáreas o 7.500 hectáreas de plantación en el año 2020, y tengo entendido que en 2021 y 2022 también se plantaron otros pequeños lotes aquí en San José del Yabo. La imagen de satélite que está de fondo no es una imagen actualizada,
realmente la mayoría de estos rodales están explotados, o son áreas de muy jóvenes que lo más seguro es que todavía no se vean en imagen de satélite. Me parece muy lamentable que hayan ido a quemar esto, porque esto tiene, obviamente, como todo lo que han quemado, pues tiene el objeto de causar daño. ¿Por qué el fuego se extiende hacia el suroeste? Porque esa es la dirección del viento. El fuego comienza aquí en el punto 6 y luego se extiende para acá, porque esa es la dirección del viento. El viento viene del noreste y se extiende hacia el suroeste, tanto en el punto 6 y 7 como en el punto 8, que se inicia aquí y luego termina aquí en la carretera, en dirección suroeste. Entonces, de todo esto, yo obtengo 3 conclusiones. En primer lugar, aquí hubo intencionalidad en la aparición de estos fuegos. Creo que hubo un plan maligno para generar daño. El hecho de que primero apareciera el fuego en el punto 3, luego en el punto 4, luego en el punto 5, el 6, el 7 y el 8, esto no es espontáneo. Y me parece que quienes lo hicieron conocen las plantaciones, conocen el comportamiento del fuego, sabían que el bloque obrito era el más denso, el que tenía más cobertura y más continuidad de todos los lotes que quedan en la plantación allá en Oriente. Y en segundo lugar venía el lote Las Piedritas Torre 7. Y el hecho de haber iniciado fuegos en el punto 5, el punto 6 y el punto 8, estas son las cabeceras de estas plantaciones, sabiendo que el fuego se iba a venir en dirección suroeste. Entonces, me disculpan, pero esta es mi interpretación de lo que se observa en todas estas imágenes de satélite y en todo este portal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí se evidencia que sí hubo combate. Bien, y esto lo quiero resaltar porque hay personas que están diciendo que allá no ha habido ningún combate de incendio, que los bomberos no tienen absolutamente ningún material, que no tienen instrumentos, que no tienen equipos de trabajo. Por favor, estos incendios que se extinguieron aquí, eso no se hizo con pateando el fuego, ni con ramas de palma. O sea, aquí hubo bomberos forestales, voluntarios y gente que vino de otras instituciones a combatir este incendio y lograron cierta efectividad. Muy lamentablemente, y eso hay que analizarlo, el fuego se extendió, no lo pudieron controlar, del punto 6 y 7 en adelante y del punto 8 en adelante, y hubo esta enorme afectación. Bien, y en tercer lugar, resalto una vez más que esta es mi interpretación a partir de imágenes de satélite y de este portal FIRMS. Yo no estoy allá en el sitio, no he tenido oportunidad de ir y creo que la situación está muy tensa. Hay personas muy tensas, hay muchas presiones, porque esto fue un desastre enorme. Bien, y yo creo que para hacer una evaluación imparcial de esto hay que ir a campo sin presiones, sin estrés. Bien, hay que hablar con las comunidades sin estrés, con mucha tranquilidad, sin amedrentar a las comunidades, sin amedrentar a los bomberos, porque, repito, estoy sintiendo que hay mucha presión, claro, esto no es fácil, esto no es nada fácil, yo no quisiera estar ahorita en los pantalones de las personas que están dirigiendo todo esto, ¿no? Entonces, recalco que esta es mi interpretación a partir de imágenes de satélite y de lo que se observa en el portal FIRMS. En definitiva, tenemos esta imagen de satélite del día 26 de abril. Esta es la poligonal de lo que yo considero que se quemó. Esta es la imagen de satélite original del 26 de abril y sobre esa imagen de satélite yo tracé esta poligonal y mi interpretación es que se quemaron 36.400 hectáreas. Eso es el incendio, de acuerdo a los registros que yo tengo y de los trabajos que he hecho, de las publicaciones que he hecho. Yo creo que este es el incendio más grande de la historia, allí en el área de las plantaciones de pino. Y esto tiene que crear, obviamente, una alerta, una alarma, una investigación seria, imparcial, tranquila, muy profesional, y ojalá que eso ocurra, pues. Hay muchas personas, hay demasiada información por redes sociales, hay videos y hay comentarios y hay audios
Hay muchas personas señalando de que no abrieron los cortafuegos este año. A mí eso no me consta. Repito, eso no se puede ver desde una imagen de satélite. Pero esta foto la publicó la propia empresa, Maderas del Orinoco. La publicaron en redes sociales. Bien, ¿y qué significa esta foto? Que esto se quemó desde la orilla de la carretera hasta el borde de la plantación, se quemó porque había una continuidad del material herbáceo, del material vegetal. Había continuidad, había cobertura y por eso todo esto se quemó. ¿Y por qué había continuidad? Porque a esto no le pasaron rastra. Es decir, aquí no hubo mantenimiento del cortafuego. Bien, esa es mi interpretación de esta foto. Ahora, ¿qué pasó con todos los cortafuegos que tenían que abrir? Bueno, eso yo no lo sé. Eso habría que ir al sitio, ¿no? Pero por lo menos esta foto indica que aquí en este sitio el cortafuego no tuvo mantenimiento. No tuvo mantenimiento. Y hay otras personas señalando que tampoco contrataron las cooperativas de las comunidades y eso es otro aspecto que se tiene que determinar es en el campo entrevistando a la gente, hablando con calma, con serenidad y con mucha responsabilidad, bien, hablando con las comunidades para determinar cuál es la realidad de esto. Hay que destacar que hay muchas clases de fuego, como lo dije antes. Hay fuegos ligeros que afectan solamente el combustible superficial y la parte inferior de los troncos, yo diría que el tercio inferior, pero los árboles quedan vivos. Como lo dije antes, el pino soporta ciertos niveles de fuego. Bien, entonces hay ciertos niveles de temperatura y de incendio donde los pinos quedan vivos. Y les repito, eso lo hacen en Centroamérica como una medida para ir controlando cada cierto tiempo y que no se acumule el combustible superficial. Pero hay otros fuegos que son más intensos, donde los pinos se mueren. Bien, donde los individuos se mueren y eso se ve porque quedan completamente secos y de allá no se recuperan. Bien, aquí la candela fue tan intensa que los árboles se mueren. Bueno, yo tengo entendido que si queda el fuste apenas chamuscado por fuera y quedan las copas de esta forma, esa madera se puede usar en 1 o en 2 semanas para hacer río, sin que sea afectada por el hongo de la mancha azul. Y ahorita en época seca, cuando no ha llovido, tal vez un poquito más de tiempo, tal vez hasta 3 semanas o 1 mes. Después le entra la mancha azul y ya la madera no sirve para hacer río de primera calidad, pero sí de hacer río de segunda calidad. Bien, para hacer paletas de montacarga, elementos de construcción que no exijan una excelente apariencia. Y durante varios meses, esa madera todavía se puede usar para chip o para tableros aglomerados, para tableros de MDF o de aglomerados y todo aquello, ¿no? Llega el momento en que estos árboles muertos, pues sí son atacados por cualquier clase de plagas, de enfermedades y ya la madera no se puede usar. Tal vez hay un plazo, no sé, un plazo máximo de 5 o 6 meses en que esta madera se puede usar. Bien, de esto creo que es mejor que hable un especialista en tecnología, en calidad de madera, que lo puede explicar con mucha más propiedad de lo que yo lo estoy haciendo. Y hay áreas donde el fuego es tan intenso que hay una quema total y prácticamente ya ni se ven los fustes, ni se ve la copa, ni queda nada, ¿no? Pero va a retroceder un momento. Porque, y voy a retroceder hasta acá, porque en un año determinado esto se puede contabilizar como área quemada. Pero esto no significa que la plantación desapareció. Bien, de hecho en imagen de satélite se puede determinar se quemó y el próximo año esta plantación está verde y aparece como área verde, como área de plantación. Entonces puede haber divergencia en las cifras totales de plantación en pie y esto es un problema que hay que resolver. Un problema técnico que hay que resolver. Esta plantación inclusive durante muchos meses va a aparecer como plantación en pie y puede verse en algunas imágenes de satélite como plantación en pie. Habría que aplicar otros sensores
y otras características de la imagen, como el índice NVDI, que es un índice de salubridad de la plantación, de calidad de fotosíntesis y de salud de la plantación, para ver si realmente la plantación está muerta o no está muerta. Pero esto a veces es complejo, ¿no? Entonces, por eso digo que puede haber divergencia entre las cifras de área quemada y las cifras de plantación en pie. Ojalá, esto habría que determinarlo en el campo, que buena parte de la plantación que se quemó ahorita haya sido de esta forma, y que las copas hayan quedado verdes, que los árboles hayan quedado vivos, y que tengamos esa plantación habilitada para el próximo año, para los años venideros, por lo menos en algunas partes. Ahora, repito, esto requiere trabajo de campo, ¿no? Yo he estado evaluando desde hace tiempo el asunto de las opciones de mitigación del cambio climático mediante proyectos forestales. Y esto fue un artículo que lo publicamos en la revista Forestal Venezolana en el año 2022. Más que un artículo, esto es prácticamente un libro, tiene más de 100 páginas, y eso está disponible en la web, o quien lo quiera personalmente, pues me avisa y yo se lo envío directamente por correo. En ese artículo yo hice una pequeña evaluación de la rentabilidad bajo algunos escenarios. Tomé un valor de establecimiento de la plantación de $400 por hectárea, porque más o menos esa fue la cifra que determinaron los colegas Omar Carrero Niño y Paluzzi en una propuesta de desarrollo forestal de Venezuela. Yo no sé si esta fue la cifra, el costo de la plantación que se tomó en los años 80, en los años 90, cuando se presentó el proyecto ante el BID, pero lo que quiero destacar es que con un costo de plantación de $400 por hectárea, mantenimiento los primeros 5 años de $100 por hectárea, y luego el resto de los años $50 por hectárea, hasta llegar a 35 años de edad de la plantación, y tomando en cuenta que se va a vender la madera aserrada en $320 la madera de primera en el mercado internacional, y que hay un rendimiento de 50% de madera en rola a madera aserrada, y del precio de venta yo le descontaría 50% por costo de explotación. Bueno, hay muchas consideraciones que ustedes pueden ver en el artículo, pero lo interesante es que a mí me dan unas tasas de rentabilidad sumamente bajas. La tasa interna de retorno está entre 7, 5 y 9%. El valor presente neto es negativo en todos los escenarios, y aquí yo consideré la opción de vender solo madera, de vender solo el servicio de bonos de carbono, o vender las dos cosas, vender madera y el servicio de bonos de carbono. Entonces, yo considero que hay que hacer una revisión de qué es lo que estamos haciendo en este momento, porque hay indicios de que puede ser que la plantación de pino no sea tan rentable como lo hemos estado pensando. Hace pocos días, eso no está en el artículo, hice otro ejercicio, porque el señor Juan Urrich y el colega Héctor Canales hicieron una presentación para un grupo de petroleros que están haciendo una propuesta del sector petrolero para la Venezuela del futuro. Esa presentación de ellos está en YouTube, y ellos dicen en esa exposición que el costo de plantación puede ser inferior a $100 por hectárea. Ellos hablan como de $70 por hectárea. Yo asumí que lo que ellos estaban señalando era lo que se le pagaba a las cooperativas en todas las operaciones, y por eso yo lo llevo ligeramente hasta $100, $120 por hectárea, considerando los costos administrativos, pues. Ahora bien, hice el ejercicio y esto da, los valores de rentabilidad mejoran todos, ¿no? Pero luego me planteé lo siguiente: y si consideramos la plantación con un costo de establecimiento de $200 por hectárea, el mantenimiento y cuidado los primeros 5 años $50 por hectárea, y luego $20 por hectárea hasta llegar al año 20, y las mismas consideraciones de aprovechamiento y de costo de madera cerrada, pues los indicadores financieros todos mejoran. Bien, la tasa interna de retorno entonces ahora está entre 17 y 19%.
La incorporación de los bonos de carbono mejora un poco la rentabilidad y el valor presente neto es positivo en casi todos los escenarios, menos en el escenario de ventas solamente de CO2. Pero si vendemos madera y si vendemos madera con bonos de carbono, es claramente positivo el escenario. Bien, o sea que en teoría podríamos trabajar con un costo de plantación de $200 por hectárea. Bien, yo no estoy de acuerdo con este precio de 100 a $120 por hectárea o menos, como decían Ulrich y Canales, ¿no? No estoy de acuerdo, porque esto significaría un pago ínfimo, inhumano a todo el personal. Entonces yo creo que las cifras dan para tener un costo de establecimiento de $200 por hectárea. Y cualquiera diría, bueno, pero $20 por hectárea en mantenimiento, protección y todo eso será suficiente. Mire, $20 por hectárea por 200.000 hectáreas que deben quedar son $4 millones. Ustedes saben todo lo que podemos hacer con $4 millones. Bueno, casi hay que comprar los aviones y los helicópteros para echarle el agua y hacerle un mantenimiento perfecto a todas esas plantaciones. Yo creo que es dinero más que suficiente, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que sentarnos a analizar con cuidado, sin apasionamiento, así como un cuerpo técnico, que nos dediquemos a analizar estas cosas, pues, a ver cómo podemos mejorar el proyecto de plantaciones. Bien, con todo esto, yo tengo unas propuestas. A mí me parece que hay que crear un consejo consultivo con representantes institucionales que ayuden a evaluar el mercado, la rentabilidad y actualizar el proyecto de plantaciones. Y esas instituciones deberían ser la Sociedad de Ingenieros Forestales, la Universidad de los Andes, la Universidad de Guayana, es decir, representantes institucionales, no personalidades. Si a mí me nombra alguna institución, bueno, y si no me nombran, pues también es bueno. Aquí lo importante es que haya representantes institucionales que apoyen a Maderas del Orinoco en la toma de decisiones, porque aquí hay decisiones muy fuertes que hay que tomar. Acuérdense de los escenarios iniciales que yo les estaba planteando, pues. No hay ventas de madera, no hay ingresos. Bueno, pues hay que repartir la toma de decisiones entre varios responsables, pues, para acompañar, hacerle acompañamiento a Maderas del Orinoco, y ayudarlo en todo lo que se pueda ayudar. A mí me parece que esto es un acto de fidelidad hacia nuestra nación y hacia nuestros proyectos forestales. Bien, creo que hay que buscar expertos que orienten la búsqueda de nuevos clientes internacionales, porque la solución inmediata para el sector maderero en Venezuela no está dentro de Venezuela. Hay que ir lo antes posible y abrir los mercados internacionales, porque ahí es donde está la alternativa. Bien, o sea, yo no quiero caer en discusiones políticas, pero yo no veo que este país se resuelva de aquí a 3 meses o a 6 meses. Yo espero que comience una recuperación del país, porque en las actuales circunstancias políticas, sociales, económicas, institucionales, industriales y comerciales, no hay solución. No vamos a salir adelante si continuamos en el camino en el que estamos ahorita. Así que yo creo que desde ahora hay que buscar la exportación como vía más rápida para destrancar el juego. Yo creo que el juego está trancado. El juego está trancado porque en Venezuela no hay ventas de madera. Entonces hay que insistir en la búsqueda de clientes en el mercado internacional. Sí hay que solicitar al gobierno simplificar los procesos de exportación y la pulcritud de los procesos de exportación, porque hay muchas alcabalas formales e informales. Y todas esas alcabalas formales y todos esos impuestos formales e informales hacen que cuando llevemos el producto, lo vamos a vender a pérdida, porque el precio que tiene en el mercado internacional no da para pagar todos los impuestos formales e informales que hay que pagar aquí en Venezuela. Y ojo, creo que tenemos que sacar productos elaborados, mínimo productos aserrados y chip ya elaborados o tableros aglomerados o MDF o cualquier tipo de tablero. No estoy de acuerdo con la exportación de rolas,
creo que el valor agregado tiene que quedar en Venezuela. Y en Venezuela y allá en Oriente hay suficientes instalaciones industriales todavía activas que pueden estar en capacidad de sacar estos productos con elaboración. Explorar nuevas opciones en la cartera de negocio de las plantaciones, tal como los bonos de carbono, la bioenergía y los sistemas agroforestales. Voy a hablar después de un poquito con más detalle de estos aspectos. Priorizar el aprovechamiento de pequeños bloques de plantación. Todo eso que está aislado hay que irlo aprovechando de una vez. Desde el punto de vista logístico, no conviene tener esa enorme dispersión en un espacio tan grande de bloques por aquí y por allá, algunos a decenas y decenas de kilómetros de distancia. No, eso hay que irlo aprovechando inmediatamente y concentrar la actividad a futuro en los grandes bloques que todavía nos quedan de plantación. Bien, crear mecanismos de cooperación para hacer más eficiente el sistema de gestión y seguimiento. Digo esto porque vuelvo a mencionar al colega, realmente él es geógrafo, pero es una persona con quien he interactuado muchísimo en la cartografía de la cobertura de Venezuela, el profesor Carlos González de la Universidad Simón Bolívar, que ha hecho un trabajo extraordinario, pero necesitamos apoyo. Yo creo que se necesita apoyo. Bien, para mejorar ese sistema de gestión y seguimiento de las plantaciones que él presentará en su momento. Espero que más pronto que tarde él pueda hacer una exposición pública de eso, ¿no? Crear alianzas estratégicas con expertos en la materia para optimizar la gestión y ejecución del programa de protección forestal. Bien, yo creo que hay que buscar ayuda. Cómo mejorar todo el programa de protección forestal, pero ubicándose en la realidad. Recuérdense, no estamos en Suecia, no estamos en Finlandia, no tenemos aviones, no tenemos helicópteros, no hay ventas de madera. Entonces, con todas las características que tenemos aquí en Venezuela, ¿cómo hacemos para tener un mejor programa de protección forestal? Bueno, yo creo que hay que buscar ayuda para eso, ¿no? Revisar y optimizar las relaciones con las comunidades del área de influencia del proyecto. El proyecto no puede seguir en la situación actual en que mucha gente que vive allí adentro, vive en los alrededores, son enemigos de la empresa o son enemigos del proyecto. Los forestales lamentablemente tuvimos yo creo que la ingrata experiencia en los llanos occidentales, que veamos al campesino como un enemigo en las reservas forestales. El campesino entraba solamente como obrero, se le pagaba el sueldo y después tenía que salir de la reserva. A la larga perdimos esa batalla porque vino un cambio político que favoreció fue las aspiraciones del campesino, y la aspiración era destruir las reservas forestales para establecer ganadería y agricultura. Y perdimos San Camilo, Caparo y Ticoporo. Bien, entonces este proyecto de pino en el oriente no puede seguir, no va a tener ningún éxito a futuro si sigue esa relación de enemistad. Y agravado en que esta gente ahora, como lo dice el video, están bravos y por el hecho que están bravos le meten candela al pino. Porque eso es algo que no va a beneficiar a nadie, simplemente una intención de crear anarquía o de protestar, pero eso no genera ninguna producción de nada. Por lo menos los campesinos de Ticoporo y Caparo invadían el bosque para producir ganadería y agricultura. Aquí no están quemando el pino para producir ganadería y agricultura. Aquí están quemando el pino simple y llanamente para destruir. Ese tipo de relación no puede continuar. Tiene que haber un cambio drástico en la relación con las comunidades para mejorar esa relación con las comunidades, incorporando a quien tenga que incorporar, tal vez sociólogos, antropólogos. Yo apenas soy ingeniero forestal, yo estoy hablando desde una visión de una experiencia de lo que he visto allí, pero no se puede continuar de esa forma. Fíjense ustedes, el sector bioenergético es un sector que está constantemente en ascenso, y aquí quiero que presten atención a los pellets, ¿no? Esto ha venido aumentando de forma continua. Bien, el uso de los pellets de madera. Y creo que a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, Europa pasó por una escasez de pellets y briquetas. Los precios aumentaron de forma exorbitante. El mercado se amplió
Y en ese momento, y creo que todavía, yo no tengo información de que Venezuela haya exportado ni una tonelada, ni un kilo de pellets o briquetas a Europa. Entonces eso es algo que tenemos que atender, tenemos que ver, porque los pellets y las briquetas pueden dar uso a mucha madera de desperdicio, de rolas, de costanera, de acerrín y de trozas de fustes y de ramas que se quedan dentro de los rodales porque no cumplen las especificaciones de calidad. Pero además se puede establecer, por ejemplo, una planta de generación de energía que trabaje o con madera o con carbón o con pellets. Y esto, así, de esa manera, contribuiríamos a agregar energía eléctrica en Venezuela, que sabemos que es un problema sumamente grave, y no se agrega más carbono a la atmósfera porque el carbono, el CO2 que se produzca por la quema de ese combustible en la caldera, ese mismo CO2 lo va a absorber la plantación y esto es un ciclo cerrado. Esto es un sistema carbono neutral. Además, hay que explorar otras alternativas. Brasil tiene como 400 o 500 mil hectáreas de plantaciones de merey y se ha vuelto uno de los líderes mundiales en producción del merey tostado, que es algo delicioso como pasapalo, como snack. Bien, pues todo el mundo sabe que este pseudofruto del merey es extremadamente ácido y astringente, y en la mayoría de los casos esto se desperdicia. Yo creo que en Brasil aprovechan menos del 10 o el 20% del pseudofruto para hacer algunos jugos, mermeladas, pero es tan ácido y tan astringente que eso tiene muy poco mercado. Bueno, allá hicieron una investigación donde fermentaron los jugos de este pseudofruto y con eso obtienen bioetanol. Bien, entonces de esto es que se trata. Hay que abrir la visión, la concepción del proyecto de plantaciones y hay que abrir la cartera de negocios a nuevas opciones. Yo creo que una planta de pellets, una máquina de pellets o de briquetas, yo no creo que pase de los $15,000, $20,000. Y eso en 2 o 3 meses se le compra a una fábrica en China y esa planta llega a Venezuela y se producen y para diciembre nosotros podríamos estar vendiendo esto, pues, y recogiendo todo ese acerrín, todas esas costaneras y todos esos desperdicios que se están quemando en los patios de los aserraderos, recoger buena parte de la madera que no se usa, de la madera residual que queda en los rodales, porque son ramas, porque son fustes torcidos. O sea, esto es algo que es prácticamente inmediato y que tiene un enorme mercado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abrir la visión hacia eso. Muchas de las alternativas que estamos hablando creo que son para el futuro, para cuando Venezuela de verdad cambie y se enrumbe nuevamente en un camino de desarrollo y de prosperidad. Pero para llegar a ese desarrollo y a esa prosperidad, pues hay que sembrar en el presente, hay que sembrar el futuro. Bien, muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios aquí mismo en el canal de YouTube. Por favor, tratemos de dejar las pasiones de medio lado. Les pido que los comentarios, las preguntas, las observaciones sean hechas con respeto, para no caer en diatribas innecesarias. Aquí no hace falta estar denigrando a nadie ni estar atacando a nadie. Yo no voy a permitir eso en el canal de YouTube. Así que, por favor, les pido, con todo gusto atenderé los comentarios y explicaré lo que pueda en este canal de YouTube. Siempre y cuando, repito, haya respeto. Espero que seamos lo más profesionales posible y que aportemos para que este proyecto mejore y para que realmente en el futuro el sector forestal pues sea más importante en la vida y en el desarrollo de Venezuela. Bien, muchas gracias.